En el siglo XIII, un joven fraile dominico italiano comenzó a pensar de un modo que transformaría para siempre la filosofía cristiana. Hoy, casi 800 años después, Tomás de Aquino sigue siendo una presencia esencial en el estudio de la fe, de la razón y del centro de la vida. Tomás vivió en una época de grandes tensiones intelectuales. La Europa medieval acababa de redescubrir las obras de Aristóteles gracias a las traducciones árabes, y muchas de esas ideas parecían entrar en conflicto con la teología cristiana. Había dudas, discusiones y preguntas sobre cómo unir la filosofía griega con la doctrina cristiana. En medio de ese desafío, Tomás construyó una visión que marcaría generaciones. Defendía que la razón y la fe trabajan juntas, cada una en su propio nivel. La razón puede llegar a algunas verdades sobre Dios, el alma y la moral, mientras que otros misterios como la Trinidad o la Encarnación solo pueden ser conocidos mediante la revelación divina. Un estudiante entra a una biblioteca medieval. Los estantes están llenos de libros sagrados por un lado y tratados filosóficos por el otro. Durante siglos muchos pensaron que debía elegir entre ambos, que la sabiduría revelada y el conocimiento racional eran enemigos irreconciliables, que creer significaba renunciar a pensar y que pensar significaba abandonar la creencia. Pero hay un maestro en aquella época que propone algo revolucionario. Estos dos caminos no son opuestos, sino complementarios. Ambos conducen hacia la misma verdad, aunque por rutas diferentes. La razón puede descubrir mucho mediante sus propios recursos, mientras que la revelación ilumina dimensiones que la mente sola no alcanza. Entonces surge una síntesis poderosa donde la inteligencia humana y la palabra divina colaboran en lugar de competir. La fe y la razón son dos caminos que conducen a la verdad porque hay una sola realidad. No hay dos mundos separados, uno para la razón y otro para la creencia. Hay un universo donde operan tanto las leyes naturales que la mente descubre como los misterios divinos que la revelación comunica. Entonces estos dos modos de conocer deben converger porque apuntan a la misma meta. Cuando la razón investiga la naturaleza, encuentra orden. Cuando la fe contempla la revelación, encuentra sentido. Ambos descubrimientos se refieren al mismo cosmos creado por la misma fuente. La razón puede demostrar la existencia de lo divino mediante argumentos que parten de la experiencia. Observas el movimiento en el mundo y concluyes que debe haber primer motor. Examinas las causas y deduces que debe haber causa primera. Contemplas la contingencia de las cosas y reconoces que debe haber ser necesario. Todo esto lo alcanza la mente sin necesidad de revelación especial. Entonces, hay verdades sobre lo divino accesibles al pensamiento natural. No necesitas creer para saber que existe fundamento último de la realidad. La razón te lleva hasta ahí por sus propios medios. Pero algunos misterios solo se comprenden por la revelación porque superan la capacidad natural del intelecto. La razón puede concluir que existe causa primera, pero no puede saber que esa causa es trinidad de personas. Puede descubrir que hay orden inteligente, pero no puede anticipar que lo divino se encarnaría en la historia humana. Estos conocimientos vienen de otro lado. No los deduce la mente, sino que los recibe mediante la palabra revelada. Entonces hay límite de lo que la razón alcanza sola, y más allá de ese límite opera la fe. La fe no contradice la razón, porque ambas vienen de la misma fuente. Si la razón es capacidad que el Creador dio al ser humano, y la revelación es comunicación del mismo Creador, entonces no pueden oponerse. Lo que la razón demuestra verdaderamente no puede ser negado por la fe. Lo que la fe revela auténticamente no puede ser refutado por la razón.
Cuando parece que hay conflicto, es porque o malentiendes la revelación o cometes error en el razonamiento. Entonces el trabajo filosófico es mostrar la armonía profunda entre ambos dominios, sino que la complementa agregando conocimientos que la mente sola no alcanzaría. La revelación no viene a destruir lo que la razón descubre, sino a completarlo. Si la razón te dice que hay creador, la fe te dice quién es ese creador. Si la razón te muestra que debes hacer el bien, la fe te revela cuál es el bien supremo. Entonces, la relación no es de competencia, sino de colaboración. La fe toma lo que la razón ofrece y lo lleva más lejos. Lo eleva a dimensiones que trascienden lo puramente natural, y eleva abriendo horizontes que la naturaleza sola no revela. La razón estudia el mundo visible, pero la fe habla de realidades invisibles. La razón examina lo temporal, pero la fe promete lo eterno. La razón comprende la justicia natural, pero la fe enseña el perdón sobrenatural. Entonces la fe no es irracionalidad, sino suprarracionalidad. Va más allá de la razón sin negarla. La trasciende sin contradecirla. Añade nueva luz que permite ver más lejos. El diálogo entre ambas dimensiones es fundamental para entender la realidad completa. Si usas solo la razón, te quedas con visión incompleta. Comprendes la estructura del cosmos, pero no su sentido último. Si usas solo la fe sin razón, corres el riesgo de caer en fanatismo, de creer cosas absurdas, de no poder defender tu posición. Entonces necesitas ambas. Necesitas que la razón discipline a la fe, impidiendo supersticiones. Necesitas que la fe inspire a la razón, abriéndole horizontes más amplios. Este diálogo fecundo produce comprensión más rica que cualquiera de los dos caminos solo. Por eso se sostiene la armonía entre filosofía y teología como proyecto central. La filosofía es ejercicio de la razón natural que estudia el mundo y sus principios. La teología es reflexión sobre la revelación que explora los misterios divinos. Durante siglos muchos vieron estas disciplinas como rivales, pero esta visión las integra. La filosofía prepara el camino para la teología proporcionando conceptos y métodos. La teología corona la filosofía revelando verdades que ésta no podría alcanzar sola. Entonces surge sistema grandioso donde cada nivel tiene su lugar apropiado. Las implicaciones prácticas son enormes. Si aceptas esta armonía, entonces no tienes que elegir entre ser pensador riguroso o creyente devoto. Puedes ser ambos. Puedes usar tu inteligencia plenamente sin sentir que traicionas tu fe. Puedes creer profundamente sin sentir que traicionas tu razón. Entonces, esta síntesis libera al intelecto para explorar la realidad sin temor, sabiendo que toda verdad genuina conduce finalmente hacia la fuente de toda verdad. No hay competencia entre buscar, entender y buscar creer, porque ambas búsquedas convergen. Las consecuencias históricas de esta armonía fueron profundas. Permitió el desarrollo de universidades donde se estudiaba tanto filosofía como teología. Fomentó investigación científica porque el mundo natural era visto como libro que revela al Creador. Inspiró arte y arquitectura que expresaban verdades racionales y misterios de la fe simultáneamente. Entonces esta visión integrada produjo cultura extraordinariamente fecunda donde la mente humana podía desarrollarse libremente mientras permanecía abierta a dimensiones que la trascienden. Miras una silla frente a ti. Puedes describir qué es. Tiene 4 patas, un respaldo, un asiento. Está hecha de madera. Todas estas características responden a la pregunta sobre su esencia. Pero hay otra pregunta
completamente diferente. ¿Esta silla realmente existe o solo la estás imaginando? Esta segunda pregunta no se refiere a qué es, sino a si es. Entonces hay dos aspectos distintos en cualquier cosa. Por un lado lo que la cosa es, por otro lado el hecho de que la cosa sea. Durante siglos los filósofos confundieron estas dos dimensiones o no les dieron la importancia adecuada. Pero un análisis cuidadoso revela que esta distinción es fundamental para entender la realidad, especialmente para comprender la diferencia radical entre lo creado y lo divino. La esencia responde a la pregunta ¿qué es algo? Cuando defines un objeto, estás describiendo su esencia. El triángulo es figura de tres lados. El humano es animal racional. El agua es compuesto de hidrógeno y oxígeno. Todas estas definiciones capturan lo que hace que cada cosa sea el tipo de cosa que es. La esencia es como la receta que especifica los ingredientes necesarios. Es el conjunto de características que debe tener algo para ser lo que es. Entonces, la esencia determina la naturaleza. Te dice qué propiedades encontrarás si el objeto existe. Y la existencia responde a si realmente hay tal cosa. Puedes tener definición perfecta de un unicornio. Puedes especificar todas sus características esenciales. Pero esto no garantiza que exista realmente ningún unicornio. Entonces la existencia es algo añadido a la esencia. Es acto que actualiza lo que de otro modo sería solo posibilidad. Puedes conocer la esencia de muchas cosas que no existen. Puedes imaginar criaturas fantásticas cuyas esencias son coherentes, pero que nunca se realizan. Entonces existe diferencia real entre lo que algo es y el hecho de que sea. En los seres creados, estas dos dimensiones son distintas porque ninguna criatura tiene existencia por su propia esencia. El hecho de que existas tú no se deriva necesariamente de tu esencia humana. Hay muchas esencias humanas posibles que nunca se actualizaron. Entonces tu existencia es don que recibes. No es algo que fluya automáticamente de lo que eres. Esta distinción fundamenta la contingencia de todo lo creado. Nada de lo que existe en el mundo tiene que existir por necesidad de su propia naturaleza. La existencia actualiza la esencia transformándola de posibilidad en realidad. Antes de que existieras, tu esencia humana era solo posibilidad. Muchos otros humanos posibles nunca llegaron a ser, pero en tu caso, la esencia fue actualizada mediante la existencia. Entonces, la existencia es principio que hace real lo que de otro modo sería solo potencial. Es como la chispa que enciende el combustible. El combustible tiene capacidad de arder, pero necesita ser encendido. La esencia tiene capacidad de ser, pero necesita ser actualizada por la existencia. Solo en lo divino esencia y existencia se identifican plenamente porque Dios no recibe la existencia de otro. Su esencia misma es existir. No hay distinción entre lo que es y el hecho de que sea. Entonces, mientras todas las criaturas tienen existencia como algo añadido a su esencia, lo divino es su propia existencia. Esto significa que lo divino no puede no existir. Su no existencia es imposibilidad lógica porque su esencia es precisamente ser. Entonces aquí radica la diferencia absoluta entre creador y criatura. Esta distinción fundamenta la contingencia porque muestra que las criaturas no tienen en sí mismas razón de su existencia. Si tu esencia no incluye necesariamente la existencia, entonces tu existencia debe venir de fuera. Debe ser causada por algo que tiene poder de dar existencia. Entonces todo lo creado es contingente. Podría no haber existido.
existe solo porque recibió existencia de fuente que tiene existencia por sí misma. Esta es dependencia radical de toda criatura respecto al Creador. Así todo ser finito depende de la existencia que recibe constantemente. No es que una vez creado puedas existir independientemente. La existencia no es propiedad permanente que adquieres. Es acto que debe ser sostenido continuamente. Si lo divino dejara de otorgar existencia instantáneamente, dejarías de ser. Entonces hay dependencia absoluta en cada momento. Tu existencia presente depende de la actualización constante que recibes de la fuente de todo ser. Esta visión implica presencia divina permanente, sosteniendo la realidad. Las implicaciones filosóficas son profundas. Esta distinción entre esencia y existencia resuelve muchos problemas clásicos. Explica por qué hay algo en lugar de nada, porque las esencias necesitan ser actualizadas por la existencia. Explica por qué las cosas son contingentes, porque su esencia no incluye la existencia. Explica la causalidad, porque todo lo que tiene existencia participada necesita causa que se la otorgue. Entonces, este análisis simple pero profundo ilumina la estructura básica de la realidad. Las consecuencias teológicas son igualmente importantes. Si lo divino es acto puro de existir, entonces no puede cambiar, porque todo cambio implica pasar de potencia a acto. Si lo divino es simple identidad de esencia y existencia, entonces no tiene partes. Es absolutamente uno. Si lo divino es su propia existencia, entonces es causa necesaria de todo lo demás, porque todo lo que existe participadamente debe derivar de lo que existe por sí mismo. Entonces, muchos atributos divinos se derivan de este principio fundamental. Las aplicaciones a la vida espiritual también son significativas si dependes absolutamente de la existencia que recibes. Entonces tu actitud fundamental debe ser gratitud. No existes por derecho propio, sino por don. Entonces reconocer tu contingencia es humildad básica. Además, esta visión te hace consciente de tu relación permanente con la fuente. No eres autónomo, sino radicalmente dependiente. Esta conciencia puede transformar cómo vives cada momento como don recibido. ¿Qué significa realmente ser? Esta pregunta parece simple, pero esconde profundidad extraordinaria. Cuando dices que algo es, podrías estar señalando muchas cosas diferentes. Este árbol es verde. Este número es par. Esta persona es generosa. Pero hay un sentido más fundamental de ser que no se refiere a tener tal o cual propiedad, sino al hecho mismo de existir. Entonces puedes preguntar no qué características tiene algo, sino qué significa que ese algo sea en absoluto. ¿Por qué hay cosas en lugar de nada? ¿Cuál es el fundamento último de toda existencia? Esta pregunta lleva a considerar si hay algo que sea de manera absoluta, que no reciba su existencia de otro, que simplemente sea sin necesitar causa. Esta es la intuición más profunda sobre la naturaleza de lo divino. Lo divino es ser puro porque en él no hay distinción entre esencia y existencia. Vimos que en las criaturas lo que son y el hecho de que sean son dos aspectos separados. Pero en lo divino, estas dos dimensiones coinciden completamente. Su esencia es existir. No tiene naturaleza que luego recibe existencia, sino que su naturaleza misma consiste en ser acto puro de existir. Entonces, mientras las criaturas tienen ser, lo divino es el ser mismo. Esta diferencia no es de grado sino de tipo. Hay abismo ontológico entre lo que participa en el ser
y lo que es el ser por esencia, sin distinción entre lo que es y el hecho de que sea, porque toda distinción implica composición. Si pudiera separar conceptualmente la esencia de la existencia en lo divino, entonces tendría partes. Pero lo que es absolutamente primero no puede tener partes porque las partes serían anteriores al todo. Entonces lo divino debe ser absolutamente simple, sin ningún tipo de composición. Esta simplicidad radical significa que todos los atributos divinos son en realidad una sola realidad, vista desde diferentes perspectivas humanas. Cuando dices que lo divino es sabio, poderoso, bueno, todas estas son maneras humanas de aproximarse a la realidad simple que es el ser mismo. Es el ser necesario porque su esencia es existir. Las cosas contingentes podrían no haber existido. Su no existencia es posible, pero lo divino no puede no existir. Su no existencia es imposibilidad absoluta porque sería contradicción. Sería decir que lo que es por esencia no es. Entonces, la existencia divina no es hecho que podría ser de otra manera, sino necesidad absoluta. Todo lo demás es contingente, pero lo divino es necesario. Esta necesidad no es externa impuesta por algo más alto, sino interna que fluye de su propia naturaleza. Causa primera de todos los seres porque todo lo que existe participadamente debe derivar de lo que existe por sí mismo. Vimos que las criaturas reciben existencia, no la tienen por sí mismas. Entonces, deben recibirla de algo, pero no puedes tener cadena infinita de causas, todas dependientes. Debe haber primera causa, que no depende de otra, que tiene existencia por sí misma, no por participación. Esta es lo divino como ser puro. Entonces todo lo que existe deriva su existencia del acto puro de ser. Hay relación de dependencia radical de todas las criaturas respecto a la fuente. Los seres contingentes participan en el ser divino sin agotarlo. Participar significa recibir de manera limitada lo que en la fuente existe de manera ilimitada. Cada criatura tiene ser, pero de modo restringido. Solo actualiza ciertas posibilidades. Existe por tiempo limitado, en lugar limitado, con capacidades limitadas. Pero lo divino es ser sin restricciones. Es plenitud de ser de la cual todas las criaturas reciben porciones. Entonces hay relación de participación donde lo limitado depende de lo ilimitado, lo finito del infinito, lo particular del universal. La idea de acto puro es central en esta metafísica porque organiza toda la comprensión de la realidad. Acto significa realidad actualizada, no solo potencial. Cuando algo es acto, está plenamente realizado. No le falta nada que deba adquirir. Entonces decir que lo divino es acto puro significa que no tiene ninguna potencialidad sin actualizar. Es plenitud total, sin deficiencia, mientras las criaturas son mezcla de acto y potencia. Tienen algunas perfecciones actualizadas, pero otras que permanecen potenciales. Lo divino es toda perfección plenamente actualizada. Esto fundamenta la existencia de todo porque explica por qué hay cosas. Las cosas existen porque participan en el acto puro de ser. Reciben existencia de la fuente, que es existencia por naturaleza. Entonces el universo no es colección de seres independientes, sino conjunto de participantes en el ser divino. Cada cosa que existe es testimonio de la generosidad de la fuente que comparte su ser. La creación es difusión del ser, desde la plenitud hacia lo que puede recibirlo según sus capacidades. Y causalidad en la realidad, porque toda causación es comunicación de ser. Cuando una causa produce un efecto, está transmitiendo ser, está actualizando potencialidades. Pero toda esta causalidad secundaria depende de la causalidad primera. Lo divino no es solo primera causa en serie temporal, sino causa permanente que sostiene toda la causalidad. Cada acto causal en el universo es posible solo porque lo divino
otorga ser constantemente. Entonces hay presencia divina operando en toda causación, aunque las causas secundarias tengan verdadera eficacia propia. Las consecuencias de esta visión transforman cómo comprendes el mundo. Cada cosa que existe es palabra que habla del ser divino. Es manifestación limitada de la plenitud ilimitada. Entonces el universo es como libro, donde cada página revela algo sobre el autor. Estudiar la naturaleza es indirectamente estudiar su fuente. La ciencia natural no es alternativa a la contemplación divina, sino camino hacia ella, porque comprender las criaturas es comprender cómo participan en el Creador. Entonces hay unidad profunda entre razón que estudia el mundo y fe que contempla su origen. Una semilla está en tu mano. Todavía no es árbol, pero puede llegar a serlo. Esta capacidad de convertirse en árbol es real, aunque el árbol no exista aún. Entonces hay dos modos de ser completamente diferentes: la semilla como posibilidad futura y el árbol como realidad presente. Esta distinción ilumina todo cambio en el universo. Nada pasa de la nada absoluta a la existencia plena instantáneamente. Las cosas se transforman porque tienen capacidad de ser lo que todavía no son. Entonces comprender el mundo requiere distinguir entre lo que algo puede llegar a ser y lo que actualmente es. Todo ser creado está compuesto de potencia y acto, porque ninguna criatura realiza todas sus posibilidades simultáneamente. Tienes capacidad de aprender cosas que todavía no sabes, de desarrollar habilidades que no has cultivado, de convertirte en persona diferente de la que eres ahora. Esta apertura al cambio revela que eres mezcla. Algunas perfecciones ya las posees, mientras otras permanecen como posibilidades sin actualizar. Entonces hay dinamismo interno en todo lo creado. La potencia es la capacidad para ser o hacer algo que todavía no eres ni haces. No es simple nada, porque la nada no puede convertirse en algo. Es posibilidad real que bajo las condiciones apropiadas puede actualizarse. El mármol tiene potencia de convertirse en estatua. El estudiante tiene potencia de convertirse en sabio. Entonces, la potencia es como apertura hacia el futuro. Es incompletud que pide ser llenada. El acto es la realización efectiva de esa capacidad cuando la potencia se actualiza, cuando la semilla se convierte en árbol, cuando el estudiante adquiere conocimiento, cuando el mármol toma forma de estatua. En cada caso hay paso de poder ser a ser efectivamente. Entonces el acto es plenitud, es perfección, es presencia real de lo que antes era solo posibilidad. Todo cambio en el universo es paso de potencia a acto. Solo lo divino es acto puro, sin mezcla de potencia, porque si tuviera potencialidad no actualizada sería imperfecto, le faltaría algo. Pero lo divino es plenitud total. No puede adquirir nuevas perfecciones porque ya las posee todas. No puede cambiar porque todo cambio implica pasar de potencia a acto. Entonces, la inmutabilidad divina no es rigidez, sino plenitud. Es perfección tan completa que nada puede añadirse. Esta dinámica explica el cambio mostrando su estructura. Todo cambio requiere sujeto que permanece, potencialidad en ese sujeto, y causa que actualiza la potencia. Cuando el agua se calienta, el agua permanece, tiene potencia de estar caliente. El fuego actualiza esa potencia. Entonces el cambio no es misterio inexplicable, sino proceso que puede ser comprendido analizando sus componentes. Y la perfección, porque perfección es plenitud de acto. Mientras más actualizadas estén las potencias de algo más perfecto es, un músico maestro ha actualizado capacidades que el principiante solo tiene en potencia. Entonces la perfección no es algo añadido, sino desarrollo completo
de lo que algo puede ser. El universo está en proceso constante, donde potencias se actualizan produciendo mayores perfecciones. Las implicaciones para comprender la realidad son profundas. El universo no es estático, sino dinámico. Todo está en proceso de actualización. Hay teleología interna, donde cada cosa busca realizar sus potencialidades. Entonces hay direccionalidad en la naturaleza. No solo cambio caótico, sino transformación orientada hacia actualización de posibilidades. Esto explica por qué las cosas se comportan de maneras predecibles según sus naturalezas. Se puede demostrar mediante razón pura que existe fundamento último de la realidad. Durante siglos hubo dos respuestas extremas. Algunos decían que la existencia divina es obvia y no necesita demostración. Otros que es completamente indemostrable. Pero hay posición intermedia. No es obvio porque muchos lo niegan honestamente, pero tampoco es indemostrable porque partiendo de hechos observables puedes razonar hacia su causa necesaria. Entonces hay caminos racionales que desde el mundo visible conducen hacia lo invisible. 5 argumentos que, aunque no capturan el misterio completo, muestran que la razón señala hacia lo divino. Movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro porque nada puede actualizar su propia potencia. La semilla no se convierte en árbol por sí misma. Necesita sol, agua, tierra, pero estos tampoco se mueven por sí mismos. Entonces hay cadena de motores donde cada uno es movido por el anterior. Esta cadena no puede ser infinita porque debe haber principio. Entonces existe primer motor que mueve sin ser movido. Acto puro que inicia todo movimiento sin requerir motor previo. Causalidad eficiente. Observas que las cosas son causadas. Nada se causa a sí mismo porque tendría que existir antes de existir. Entonces cada efecto tiene causa que lo produce, pero la cadena de causas no puede retroceder infinitamente. Debe haber causa primera que no es causada por otra, que posee causalidad por sí misma. Esta es causa necesaria de todo lo demás. Contingencia. Todo lo que observas en el mundo podría no haber existido. Tu existencia es contingente. Podrías no haber nacido. Algún día dejarás de existir. Lo mismo con todas las cosas. Pero si todo fuera contingente, habría habido momento donde nada existía, y de la nada no surge algo. Entonces debe existir al menos un ser necesario cuya no existencia es imposible, que existe por sí mismo y causa la existencia de los contingentes. Grados de perfección. Observas que las cosas tienen perfecciones en diferentes grados. Algo es más bello que otra cosa, más verdadero, más bueno, pero esta comparación presupone máximo respecto al cual juzgas. No puedes decir que algo es más caliente sin referencia a calor máximo. Entonces debe existir perfección máxima, que es medida de todas las perfecciones limitadas. Ser supremo, que posee todas las perfecciones sin límite. Teleología. Observas que las cosas sin inteligencia actúan orientadas hacia fines. La semilla crece hacia árbol, no hacia piedra. Los planetas siguen órbitas regulares. Todo en la naturaleza muestra orden y direccionalidad, pero lo que carece de inteligencia no puede orientarse a fines por sí mismo. La flecha no se dirige al blanco sin arquero, entonces debe existir inteligencia suprema que ordena todas las cosas hacia sus fines, que dirige el cosmos sin ser dirigida. Estas vías racionales fundamentan la existencia divina mostrando que la razón natural puede alcanzar esta verdad. No necesitas revelación especial para concluir que existe causa primera, ser necesario, perfección máxima, inteligencia ordenadora. Entonces la filosofía puede llegar hasta este umbral, aunque no puede penetrar en los misterios internos de la naturaleza divina sin ayuda de la revelación. Los argumentos abren la puerta que la fe luego atraviesa. El universo no es caos sino orden.
Los planetas siguen órbitas predecibles, las estaciones se suceden regularmente, los animales actúan según patrones de sus especies, todo muestra regularidad que permite ciencia. Pero ¿de dónde viene este orden? ¿Por qué las cosas se comportan de maneras estables? Hay quienes dicen que el orden es casualidad, pero la regularidad universal sugiere inteligencia ordenadora. Entonces puedes concebir plan divino que gobierna el cosmos, sabiduría eterna que establece cómo debe comportarse cada cosa. Este orden no es imposición arbitraria, sino expresión de la racionalidad divina que se manifiesta en la estructura del mundo. La ley eterna es la sabiduría divina que ordena el cosmos según plan racional. Así como el arquitecto tiene plan antes de construir, lo divino tiene diseño eterno que el universo realiza temporalmente. Esta ley no está escrita en ningún lugar físico, sino que existe en la mente divina como razón de todo orden. Entonces las leyes de la naturaleza que la ciencia descubre son reflejos de esta ley eterna. Cuando comprendes por qué las cosas funcionan como funcionan, estás captando fragmento del plan divino. La ley natural es la participación racional de los seres en esa ley eterna. Los seres sin razón participan automáticamente. La piedra cae según ley de gravedad sin elegir. El animal sigue sus instintos sin reflexión. Pero el humano participa de manera única porque puede conocer la ley y elegir seguirla. Tienes razón que puede descubrir cómo debes actuar. Entonces, la ley natural no es imposición externa, sino participación consciente en el orden divino. La ley natural es accesible por la razón humana sin necesidad de revelación especial. Observas tu naturaleza y comprendes que la perfecciona. Reconoces que la verdad es mejor que la mentira, que la justicia es superior a la injusticia, que debes cuidar tu vida y la de otros. Todo esto lo descubres mediante reflexión sobre la experiencia. Entonces no necesitas creer en revelación para conocer los principios morales básicos. La razón natural los alcanza. Su principio fundamental es hacer el bien y evitar el mal. Esta formulación parece obvia, pero contiene profundidad. El bien es lo que perfecciona tu naturaleza, el mal lo que la daña. Entonces actuar bien es realizar tus potencialidades según tu naturaleza racional. Hacer mal es actuar contra tu propia estructura. La moral no es conjunto arbitrario de reglas, sino desarrollo de lo que eres hacia lo que puedes llegar a ser. Guía moral universal, porque todos los humanos comparten la misma naturaleza racional. Entonces los principios básicos son válidos para todos. Atraviesan culturas y épocas, aunque las aplicaciones concretas varíen. Según circunstancias, los fundamentos permanecen. Esto no es relativismo porque hay naturaleza humana universal, pero tampoco es rigidez porque la aplicación requiere prudencia, que considera situaciones particulares. Y fundamento de las leyes humanas que deben derivar de la ley natural para ser justas. Cuando la sociedad establece leyes positivas, debe hacerlo aplicando principios naturales a situaciones concretas. Una ley que contradice la ley natural no es verdadera ley, sino corrupción de la ley. Entonces hay criterio para evaluar las leyes humanas. No todo lo que el legislador decreta es justo. Solo lo que se conforma con la razón natural tiene autoridad moral legítima. Un juez debe decidir un caso complicado. Consulta las leyes escritas en los códigos, pero descubre que ninguna aborda exactamente esta situación particular. Entonces debe interpretar, aplicar principios generales a circunstancias específicas. Crear precedente para casos similares futuros. Este es el trabajo de la ley humana. Tomar los principios universales que la razón descubre y adaptarlos a las complejidades de la vida social concreta. Pero estas leyes humanas no son arbitrarias. Tienen autoridad solo cuando respetan el orden natural subyacente.
La ley humana aplica la ley natural a casos concretos mediante legislación que considera las circunstancias particulares de cada sociedad. Un principio dice que debes respetar la propiedad ajena, pero ¿qué cuenta exactamente como propiedad? ¿Cómo se transfiere legítimamente? ¿Qué hacer cuando hay disputas? Todo esto requiere especificación legal. Entonces los legisladores concretan lo abstracto, hacen operativos los principios mediante reglas detalladas. Debe estar en conformidad con la ley natural para ser justa. Una ley que ordena lo injusto no obliga en conciencia, aunque tenga respaldo del Estado. Si el legislador decreta que puedes robar a cierto grupo, esa ley contradice la razón natural y carece de autoridad moral. Entonces hay criterio externo al poder político para juzgar las leyes. No todo lo legal es justo. La ley divina positiva guía hacia el fin sobrenatural, revelando verdades que la razón sola no alcanza. Mediante los mandamientos, las enseñanzas reveladas, lo divino comunica cómo vivir para alcanzar la plenitud eterna. Esta ley complementa la natural porque el destino humano trasciende lo meramente natural. Entonces necesitas orientación que viene de más allá de la razón. Complementan la ley natural en distintos ámbitos porque operan en niveles diferentes. La natural gobierna mediante razón común a todos. La humana organiza la convivencia social. La divina orienta hacia el fin último. Cada una tiene su esfera apropiada, sin contradecir las otras, juntas forman sistema coherente donde lo temporal prepara lo eterno. Juntas forman un sistema normativo integral que guía toda la vida, desde los actos más cotidianos hasta las decisiones trascendentes, desde la organización social hasta la búsqueda de lo divino. Entonces, la moral no es fragmentada, sino unificada. Hay continuidad desde los principios más básicos hasta los misterios más altos, todo ordenado racionalmente hacia el bien común y el fin último. Un pianista novato toca con esfuerzo consciente. Debe pensar cada nota. Cada movimiento de los dedos requiere atención deliberada, pero después de años de práctica, sus manos se mueven casi automáticamente. La música fluye sin esfuerzo aparente. Ha adquirido hábito que perfecciona su capacidad natural. Esto mismo ocurre con el carácter moral. Nadie nace justo o valiente. Te vuelves virtuoso mediante repetición de actos buenos hasta que actuar bien se convierte en segunda naturaleza. La virtud es hábito que perfecciona la capacidad de actuar bien. No es simple conocimiento porque puedes saber qué es correcto sin poder hacerlo. Ni es solo acto aislado porque uno solo no te hace virtuoso. Es disposición estable que adquieres mediante práctica repetida. Entonces la virtud es como músculo moral que fortaleces ejercitándolo. Cada acto bueno te hace más capaz del siguiente. Las virtudes ordenan la inteligencia mediante la prudencia que discierne qué hacer en cada situación. La voluntad mediante la justicia que da a cada quien lo suyo. Y los apetitos mediante la templanza que modera deseos y la fortaleza que sostiene ante dificultades. Entonces las 4 virtudes cardinales organizan todas las dimensiones de tu persona hacia el bien integral. La prudencia dirige las virtudes prácticas, porque no basta querer el bien. Debes saber cómo alcanzarlo en circunstancias concretas. La prudencia aplica principios a situaciones particulares considerando todos los factores relevantes. Sin ella, las otras virtudes serían ciegas. Entonces, la sabiduría práctica es reina de las virtudes morales. La ética es un proceso formativo de hábitos buenos. No lista de reglas que memorizar, sino transformación gradual del carácter. Te vuelves bueno haciendo el bien repetidamente hasta que se vuelve natural. Entonces la educación moral es entrenamiento. Requiere práctica constante.
modelos que imitar, corrección de errores, paciencia con el proceso lento de crecimiento. La virtud conduce a la felicidad auténtica, porque actuar según tu naturaleza racional te perfecciona, el vicio te degrada. Entonces hay conexión necesaria entre bondad moral y florecimiento humano. No eres feliz a pesar de ser virtuoso, sino precisamente por serlo. La virtud no es sacrificio de tu felicidad, sino camino hacia ella. Todo lo que haces tiene propósito. Comes para saciar el hambre, trabajas para ganar dinero, estudias para aprender. Pero cada uno de estos fines es medio para otro fin más alto. Comes para tener energía, ganas dinero para vivir, aprendes para ser mejor. Entonces hay jerarquía de fines donde cada uno prepara el siguiente. Pero esta cadena no puede ser infinita. Debe haber fin último, que deseas por sí mismo, no como medio para otra cosa. Este fin supremo es la felicidad, no placer pasajero, sino plenitud permanente. Todo ser obra por un fin, siendo la felicidad supremo, porque nadie actúa sin buscar algún bien. Cada acción intenta alcanzar algo que percibes como valioso, pero todos los bienes particulares los deseas en última instancia, porque crees que te harán feliz. Entonces la felicidad es fin final que gobierna todas tus elecciones, el objetivo que da sentido a toda tu actividad. La felicidad perfecta supera bienes finitos como placer o poder, porque si estos no pueden satisfacer completamente, el placer es pasajero, el poder es frágil, la riqueza es instrumental. Ningún bien creado puede llenar el anhelo infinito del corazón humano. Siempre quieres más. Siempre hay insatisfacción residual. Entonces tu capacidad de desear excede lo que cualquier criatura puede ofrecer. La verdadera beatitud es la visión de lo divino, porque solo lo infinito puede satisfacer el anhelo infinito. Cuando conoces la fuente de todo bien, cuando contemplas la verdad perfecta, cuando te unes al amor supremo, entonces alcanzas plenitud que ningún bien creado puede dar. Esta es felicidad perfecta que trasciende todo lo temporal. La vida moral orienta hacia ese fin eterno, porque las virtudes preparan el alma para la visión divina. No puedes contemplar la perfección si estás atado a vicios. No puedes unirte al bien supremo si tu carácter está deformado. Entonces la ética tiene dimensión teleológica. Cada acto virtuoso te acerca al fin último. La felicidad divina es la meta última del hombre, porque fuiste creado para la comunión con lo divino. Tu naturaleza está orientada hacia esa plenitud. Entonces la ética no es solo sistema de reglas, sino camino de perfeccionamiento que culmina en la unión con la fuente de todo bien. El cielo no es recompensa arbitraria, sino consumación natural de una vida vivida virtuosamente. Te golpeas el dedo con un martillo, inmediatamente sientes dolor. No hay separación entre el golpe físico y la experiencia dolorosa. No es que primero tu cuerpo reciba el impacto y luego tu alma registre el dolor como si fueran dos eventos separados. Hay un solo acontecimiento donde lo físico y lo consciente son inseparables. Esta unidad fundamental contradice la imagen popular del alma como piloto en la máquina del cuerpo, como fantasma habitando una casa material. Entonces necesitas comprender la relación entre alma y cuerpo de manera más profunda que el dualismo simplista. El alma es la forma del cuerpo creando unidad sustancial. No son dos sustancias completas pegadas externamente, sino dos principios que se complementan. El cuerpo es materia viviente y el alma es el principio que lo hace vivir. Entonces el alma no está en el cuerpo como el agua en un vaso. Está en cada parte haciéndolo ser lo que es.
cuando el alma se une a la materia, surge un ser humano. No hay primero cuerpo y luego alma, sino que ambos emergen juntos. No son dos sustancias separadas, como si pudieras tener humano sin cuerpo o cuerpo sin alma. Eres una sola realidad, compuesta. Tu identidad personal no es solo tu alma ni solo tu cuerpo, sino la unión de ambos. Entonces, cuando mueres y el alma se separa del cuerpo, no eres completo. La resurrección es necesaria para restaurar la unidad que te constituye. Esta visión valora el cuerpo de manera que el dualismo no puede, sino un ser compuesto donde cada principio actualiza al otro. La materia que te forma sería pura potencialidad sin actualización. El alma sin cuerpo no podría ejercer sus capacidades naturales de conocer mediante los sentidos. Entonces hay complementariedad perfecta. Cada principio necesita al otro para ser plenamente lo que es. Esta composición no es debilidad, sino riqueza ontológica. El alma es espiritual e inmortal, porque puede realizar operaciones que trascienden lo material. Cuando piensas en conceptos universales como la justicia o la verdad, no estás procesando imágenes físicas. Cuando reflexionas sobre tu propio pensamiento, ejerces actividad que no depende directamente de órganos corporales. Entonces el alma tiene dimensión que excede lo puramente material y por tanto puede subsistir cuando el cuerpo muere, pero ordenada al cuerpo, porque su naturaleza es ser forma de materia. No es alma angélica que existe independientemente, sino alma humana cuya operación natural requiere corporalidad. Por eso conoces mediante los sentidos. Por eso necesitas cuerpo para relacionarte con el mundo. Entonces, aunque puede existir, separada esta separación es estado antinatural que clama por restauración. La vida humana es vida encarnada porque todas tus experiencias involucran lo corporal. Tus pensamientos dependen de imágenes sensibles. Tus emociones tienen componentes físicos. Tus decisiones se expresan en acciones corporales. Entonces no hay dimensión de tu vida que sea puramente espiritual. Todo está mediado por tu condición corpórea. Esta es dignidad del cuerpo, no su degradación. Y espiritual porque trasciende lo meramente biológico. No eres solo organismo sofisticado, sino ser que puede conocer verdades universales, que puede elegir libremente, que puede amar desinteresadamente. Estas capacidades revelan dimensión que excede lo material, aunque se ejerza mediante lo material. Entonces hay simultaneidad de trascendencia e inmanencia. Esta unión explica la identidad personal persistente a través del tiempo. Sigues siendo la misma persona aunque tu cuerpo cambie completamente cada 7 años, porque el alma como forma sustancial mantiene tu identidad. Pero no eres alma desencarnada. Eres esta alma unida a estos materiales específicos que vas integrando. Entonces, la continuidad personal es continuidad de la unión. Alma-cuerpo no solo del alma. Las consecuencias para la ética son profundas. Lo que haces con tu cuerpo afecta a tu alma, porque no son separables. No puedes maltratar tu cuerpo pensando que eso no toca tu espíritu. Del mismo modo, lo que cultivas espiritualmente se expresa corporalmente. Entonces hay integridad de la persona, que requiere cuidado tanto del cuerpo como del alma. La virtud transforma toda tu realidad, no solo tu interior abstracto. Señalas el cielo y dices, está azul. Luego, miras un cuadro y dices, ese azul es hermoso. Finalmente piensas en la tristeza y la describes como sentimiento azul. Usas la misma palabra en 3 contextos completamente diferentes. El azul del cielo es color físico.
El azul del cuadro es cualidad estética. El azul del sentimiento es metáfora. Entonces la palabra no significa exactamente lo mismo en cada caso, pero tampoco significa algo completamente diferente. Hay similitud que permite el uso común y diferencia que enriquece el significado. Este es modelo para comprender cómo hablas de lo divino. La verdad plena existe en lo divino como identidad perfecta. Entre ser y conocer, lo divino conoce todo porque es todo. No hay separación entre lo que es y lo que conoce. Entonces, en lo divino, la verdad es absoluta, completa, eterna, sin sombra de error o limitación. Esta es verdad en sentido primario y perfecto, y participa en las criaturas de modo limitado. Tú conoces verdades pero imperfectamente. Tu conocimiento es parcial, puede ser erróneo, es temporal. Entonces, tienes verdad, pero de manera participada, como reflejo débil de la verdad plena. Las cosas son verdaderas en cuanto conformes con la idea divina que las creó. Tu conocimiento es verdadero en cuanto se conforma con las cosas. El ser se predica de lo divino y las criaturas por analogía porque no existe de la misma manera en ambos. Lo divino es el ser por esencia, mientras las criaturas tienen ser por participación. Entonces, cuando dices Dios existe y el árbol existe, no usas existir en sentido idéntico, pero tampoco en sentidos completamente diferentes. Hay similitud fundada en que ambos participan en el ser, aunque de modos radicalmente distintos. No por igualdad, porque eso reduciría lo divino al nivel de las criaturas. Si existir significara exactamente lo mismo para ambos, entonces lo divino sería un ser entre otros seres, más grande quizás, pero del mismo tipo. Esto destruye la trascendencia divina. Entonces debes evitar la univocidad que iguala creador y criatura. El lenguaje teológico es analógico para no reducir lo divino al mundo, porque cuando dices que lo divino es bueno, no significa exactamente lo mismo que cuando dices que una persona es buena. La bondad divina es la bondad misma, mientras la bondad humana es participación limitada. Pero hay verdadera similitud que hace el lenguaje significativo. Para no reducir a lo divino al mundo mediante conceptos inadecuados, si usaras tus conceptos unívocamente, estarías midiendo lo infinito con medidas finitas. Estarías antropomorfizando lo que trasciende toda limitación humana. Entonces, el lenguaje analógico reconoce que tus palabras apuntan hacia realidad que excede lo que pueden capturar completamente. La analogía permite hablar de lo divino con sentido genuino. No es que todo lenguaje religioso sea metáfora vacía o simple negación. Cuando dices que lo divino es sabio, afirmas algo verdadero, aunque no comprendas plenamente qué significa la sabiduría divina. Entonces, hay conocimiento real, aunque limitado, respetando su trascendencia porque reconoces que tus conceptos son inadecuados. Lo divino siempre excede lo que puedes pensar o decir. Cada afirmación verdadera sobre lo divino debe ir acompañada de reconocimiento de que la realidad divina es infinitamente más rica que tu comprensión. Así, el discurso religioso es verdadero porque apunta hacia realidad que existe. Tus afirmaciones corresponden genuinamente, aunque imperfectamente, con su objeto. Entonces la teología no es ficción ni simple poesía, sino conocimiento auténtico de realidad trascendente, pero limitado porque nunca alcanzas comprensión exhaustiva. Siempre hay más que aprender. Siempre hay profundidades que escapan. Entonces la humildad intelectual es esencial. Reconoces que conoces verdaderamente sin conocer completamente. Esta tensión entre afirmación y límite caracteriza todo pensamiento sobre lo divino.
Ves 3 círculos dibujados en papel. Cada uno tiene tamaño diferente, color diferente, posición diferente, pero los reconoces inmediatamente como círculos porque comparten algo en común. Este algo común no es círculo físico adicional, porque solo hay 3. No es simple nombre porque el nombre refiere a realidad compartida. Entonces, ¿qué es exactamente lo que tienen en común? Esta pregunta sobre los universales dividió a los filósofos durante siglos. Algunos decían que solo existen los individuos concretos, otros que los universales existen separadamente, pero hay tercera opción más sutil. Los universales existen en las cosas como sus formas, en la mente humana como conceptos y en la mente divina como ideas eternas. Entonces tienen triple existencia, sin ser 3 realidades diferentes. Son la misma realidad considerada en 3 estados. Antes de la creación como plan divino, en la creación como estructura de las cosas, después de la creación como conocimiento humano. Son ideas en lo divino, porque antes de crear el mundo, lo divino concibe los arquetipos de todas las cosas posibles. La idea del círculo existía eternamente en la mente divina antes de que existiera cualquier círculo particular. Entonces los universales tienen fundamento eterno que garantiza su objetividad. Formas en los objetos, porque los círculos concretos son lo que son por participar en la forma del círculo. La forma no es agregado externo, sino principio interno, que estructura la materia. Entonces la circularidad no es invención humana, sino realidad objetiva presente en las cosas mismas. Y conceptos en el intelecto. Cuando conoces, abstraes la forma de sus condiciones materiales particulares. El concepto de círculo en tu mente es la misma forma que existe en los círculos, concretos pero sin materia. Entonces, conocer es capturar las formas reales de las cosas. No existen separados en mundo platónico de formas puras porque eso duplicaría innecesariamente la realidad. No necesitas círculo ideal separado para explicar los círculos concretos. La forma existe en las cosas mismas, haciéndolas ser lo que son. Entonces rechazas el realismo extremo de las formas separadas. Ni son meros nombres sin referencia objetiva, porque entonces no habría diferencia entre clasificaciones arbitrarias y naturales. Pero claramente hay diferencia entre agrupar cosas por accidente, como todos los objetos rojos, y agruparlas por naturaleza, como todos los círculos. Entonces, los universales tienen fundamento real, no son solo convenciones lingüísticas. La universalidad fundamenta la ciencia verdadera porque permite conocimiento necesario y estable. Si solo existieran individuales sin naturalezas comunes, no podría haber ciencia. Cada cosa sería completamente única, sin conexión con otras. Pero porque las cosas comparten formas, puedes formular leyes generales. Entonces, la estructura universal de la realidad hace posible la investigación científica. Conocer es aprehender estas formas reales mediante abstracción que separa lo universal de lo particular. Cuando ves muchos círculos, tu intelecto capta lo que todos tienen en común. Esta captación no es arbitraria, sino descubrimiento de estructura objetiva. Entonces el conocimiento es encuentro genuino entre tu mente y la realidad, no construcción subjetiva sin fundamento externo. Un niño toca una estufa caliente. Inmediatamente retira la mano. Ha aprendido algo fundamental mediante experiencia directa. No necesitó teorías sobre el calor ni explicaciones abstractas. Su cuerpo sintió y su mente registró. Este es el punto de partida de todo conocimiento humano. No empiezas con ideas innatas flotando en tu mente, ni con intuiciones místicas. Comienzas con lo que ves, tocas, escuchas, saboreas, hueles. Entonces la experiencia sensible es
puerta de entrada obligada para todo lo que llegas a saber. El conocimiento comienza en la experiencia sensible porque eres ser corporal, no ángel puro que intuye verdades directamente. Tus sentidos captan el mundo exterior y proporcionan material que tu intelecto luego procesa. Un ciego de nacimiento no puede pensar el color rojo porque nunca lo experimentó. Entonces hay dependencia radical del conocimiento intelectual respecto a la experiencia sensorial. El intelecto abstrae las formas inteligibles de las imágenes sensibles. Cuando ves muchos perros, tu imaginación retiene imágenes particulares, pero tu intelecto capta lo que todos tienen en común, la forma universal del perro. Esta operación de abstracción separa lo esencial de lo accidental, lo universal de lo particular. Entonces, aunque los sentidos solo captan lo concreto, el intelecto alcanza lo universal. Desde las cosas llegas a principios universales mediante inducción que generaliza. Desde casos particulares, observas que este fuego calienta, aquel fuego también. Todos los fuegos que has experimentado calientan. Entonces concluyes que el fuego, por naturaleza, calienta. Este paso de lo particular a lo universal es fundamental para la ciencia. Sin él, te quedarías con colección de hechos sin conexión. No hay ideas innatas estrictamente, porque todo lo que conoces entró por los sentidos. Cuando naces, tu intelecto es como tablilla en blanco, lista para recibir impresiones. No hay conocimientos preprogramados esperando ser activados. Entonces, rechazas las teorías que postulan ideas perfectas implantadas desde el nacimiento, sino potencia para conocer que se actualiza mediante experiencia. Tienes capacidad natural de entender, pero esta capacidad está vacía al inicio. Se llena progresivamente conforme experimentas el mundo. Entonces el aprendizaje es actualización gradual de tu potencial cognoscitivo. La metafísica se apoya en la realidad sensible porque incluso las verdades más abstractas sobre el ser se derivan de experiencia concreta. No empiezas reflexionando sobre el ser en general. Empiezas observando seres particulares y luego generalizas. Entonces la filosofía más alta mantiene raíces en el mundo físico que experimentas cotidianamente. Las consecuencias para la educación son claras. Debes comenzar con lo concreto antes de pasar a lo abstracto. Mostrar ejemplos antes de explicar teorías. Permitir experiencia directa antes de exigir comprensión conceptual. Entonces la pedagogía efectiva respeta el orden natural del conocimiento que va de lo sensible a lo inteligible. Dos mundos intelectuales parecían irreconciliables. Por un lado, la filosofía antigua con sus conceptos de materia, forma, potencia, acto, desarrollados por pensadores que no conocían la revelación. Por otro lado, la tradición religiosa, con sus verdades sobre la creación, la encarnación, la redención. Durante siglos, muchos vieron estas dos corrientes como enemigas, la filosofía pagana contra la sabiduría revelada. Pero hay un momento extraordinario, donde alguien muestra que pueden dialogar fecundamente, que los conceptos filosóficos pueden servir para comprender mejor las verdades de la fe, que la revelación puede corregir y completar lo que la filosofía descubrió parcialmente. Se incorporan conceptos de acto y potencia que explican el cambio y la perfección, la materia y la forma que estructuran toda realidad compuesta. Las cuatro causas que permiten comprender por qué las cosas son como son. Todo este aparato conceptual es adoptado porque funciona, porque ayuda a pensar con claridad. Entonces no hay rechazo de la filosofía por ser pagana, sino apropiación crítica de lo valioso.
los reinterpreta con la doctrina revelada, transformándolos cuando es necesario, la materia eterna se convierte en materia creada. El motor inmóvil se identifica con el creador personal. La felicidad contemplativa se eleva a la visión beatífica. Entonces hay continuidad, pero también novedad. Los conceptos antiguos se enriquecen con contenido nuevo. Da autonomía relativa a la razón natural, reconociendo su legitimidad. La filosofía tiene su propio dominio donde opera válidamente sin necesitar recurrir a la revelación. Puede demostrar verdades mediante argumentos racionales. Puede investigar la naturaleza según sus métodos propios. Entonces no todo debe ser teología. Hay espacio para investigación puramente racional. Integra fe y filosofía en sistema coherente, donde cada nivel mantiene su integridad, pero contribuye al todo. La razón prepara para la fe mostrando su razonabilidad. La fe completa la razón, revelando verdades inaccesibles naturalmente. Entonces hay unidad orgánica, donde las partes se necesitan mutuamente sin confundirse. Esta síntesis marca la filosofía occidental durante siglos. Proporciona vocabulario común, establece problemas fundamentales, crea método de investigación que respeta tanto la razón como la revelación. Entonces la influencia se extiende mucho más allá de círculos religiosos, afectando toda la cultura intelectual. ¿Qué puede ofrecer un pensamiento medieval al mundo contemporáneo? La pregunta parece justa. Los siglos han pasado. La ciencia avanzó enormemente. La sociedad cambió radicalmente. Entonces, ¿por qué volver a ideas formuladas hace tanto tiempo? Pero hay cuestiones perennes que cada época debe enfrentar nuevamente. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Cómo fundamentar la moral? ¿Qué significa ser humano? Estas preguntas no envejecen y las respuestas elaboradas con rigor siguen iluminando. Ofrece solución al problema de la contingencia, mostrando por qué existe el universo. La distinción entre esencia y existencia explica la dependencia radical de todo lo creado respecto a fuente necesaria. Entonces hay alternativa al absurdo. El universo no es accidente inexplicable, sino realidad fundamentada. Fundamento ético objetivo basado en naturaleza humana que proporciona criterios para la acción. No todo es relativo a cultura o preferencia personal. Hay estructura natural que determina qué perfecciona al humano y qué lo degrada. Entonces puedes hablar de bien y mal objetivos sin apelar solo a sentimientos subjetivos. Fundamento para diálogo entre teología y ciencia, reconociendo la autonomía de cada una. La razón investiga las causas naturales legítimamente. La fe contempla el sentido último. No hay conflicto necesario entre explicación científica y comprensión religiosa. Entonces, puede ser científico riguroso y creyente coherente. Sustenta dignidad humana mostrando que cada persona tiene valor intrínseco. Eres imagen de lo divino. Tienes alma espiritual. Estás ordenado a fin trascendente. Entonces tu valor no depende de utilidad social ni de productividad económica. Hay dignidad incondicional que exige respeto absoluto y límites éticos que la tecnología debe respetar. No todo lo técnicamente posible es moralmente permisible. Hay naturaleza humana que no puedes manipular arbitrariamente. Entonces, frente a tentaciones de rediseñar radicalmente al humano, hay criterios para discernir qué transformaciones son legítimas y cuáles violan la dignidad. El legado permanece vigente porque las preguntas fundamentales no cambian. Cada generación debe responder ¿qué es el bien?
cómo vivir con sentido, qué hacer con el sufrimiento. Estas cuestiones atraviesan culturas y épocas. Entonces, un pensamiento que las abordó con profundidad sigue siendo recurso valioso. Las críticas también son importantes. Algunos objetan que la síntesis está demasiado atada a ciencia antigua, ahora superada. Otros que la metafísica es inaccesible al método científico moderno. Otros que la fundamentación en naturaleza humana es problemática. Estas objeciones merecen respuesta seria. El legado vive mediante diálogo crítico, no repetición mecánica. Los desarrollos contemporáneos toman estas ideas como punto de partida para nuevas elaboraciones. Hay corrientes que actualizan el pensamiento, que lo confrontan con ciencia moderna, con desafíos éticos contemporáneos, con preguntas sobre inteligencia artificial, modificación genética, crisis ecológica. Entonces el pensamiento permanece vivo, transformándose mientras mantiene intuiciones fundamentales. La actualidad consiste en que ofrece marco conceptual para pensar problemas urgentes. Cuando debates sobre límites de la biotecnología, necesitas concepto de naturaleza humana. Cuando reflexionas sobre justicia social, necesitas teoría de la ley natural. Cuando te preguntas por el sentido de todo, necesitas metafísica del ser. Entonces, aunque formulado hace siglos, el aparato conceptual sigue siendo herramienta útil para navegar dilemas contemporáneos que en el fondo son variaciones de preguntas perennes sobre verdad, bien y belleza.